Mañana con 7 minutos, las 8 con 7 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando y vamos a conversar esta mañana con el ministro de Economía, Nicolás Grau, que está con nosotros aquí en el estudio. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, muy bien, muchas gracias. Nos acompaña también Connie Steve. Hola, ministro, Connie. ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oiga, ministro, déjeme partir preguntándole, a partir de la discusión que se generó tras el debate y el artículo del The Clinic en torno a los traspasos desde Corfo al Ministerio de Hacienda, ¿cree que con la explicación del ministro Manuel Marcel se cerró el debate? Porque incluso hemos visto parlamentarios que sienten que todavía quedan dudas persistentes sobre el particular. Bueno, yo creo que el ministro Marcel ha sido muy claro en primero señalar un conjunto de elementos que han sido la tradición del manejo de las finanzas públicas, por ejemplo, esta idea de que el Estado es uno solo, que en términos prácticos significa que lo mejor para manejar de manera eficiente y respondiendo a las necesidades de la población es que los distintos ingresos del Estado lleguen a un solo lugar y de allí se asignen a las necesidades más urgentes del país, siguiendo justamente la ley de presupuesto. Eso que ha planteado el ministro Marcel es lo que siempre se ha hecho. Esto es tan así que ayer en una entrevista el exdirector de presupuesto, Acevedo, planteó que compartía ese criterio del ministro. Además de plantear otros puntos que me parecen también bien relevantes. Ahora, si eso va a cerrar o no va a cerrar el debate, la verdad depende de muchos factores, y como también ha planteado el ministro Marcel y yo lo comparto, acá claramente hay más bien factores políticos, probablemente electorales, porque a mi juicio no se entiende todo este revuelo por básicamente hacer lo que siempre se ha hecho en términos de finanzas públicas. ¿Y usted cree que la Contraloría reaccionó por un revuelo político o porque tienes legítimas dudas sobre si efectivamente hay una afectación patrimonial, que es básicamente lo que resuelve hacer la Contraloría? No, la Contraloría, cuando le llegan, solicitudes, denuncias de este tipo, tiene que revisarlas, y también lo dijo ayer el ministro, nosotros creemos que es una muy buena oportunidad que la Contraloría revise todo esto. No, claro, que sea una buena oportunidad es una cosa, pero si usted dice que no se entiende este revuelo, usted incluso utilizó la palabra artificial. No pareciera ser tan artificial si es que la Contraloría no se metería en un tema artificial. Lo que pasa es que la Contraloría no decide eso. Si a la Contraloría le llegan este tipo de denuncias y solicitudes, tiene que revisarlas. Así que yo creo que la Contraloría está actuando perfectamente bien. Ya, y desde la perspectiva de la duda que persiste sobre el momento para retirar los recursos, porque las comparativas que han aparecido en los últimos años es que se retiró el 2010 para el terremoto, el 2020 para la pandemia, pero el 2023 se han expresado cuestiones que son más bien genéricas, salud, seguridad, pero no hay un hecho como específico y concreto que explicara de una mejor manera la necesidad de tener que retirar esos recursos, más allá de que sea legal poder retirarlo y de que no haya afectación patrimonial. Lo que pasa, yo también creo que en eso hay una confusión. La razón por la que se retiran los recursos no es porque, haya una emergencia o porque haya algo extraordinario. La razón por la que se retiran los recursos es por lo que acabo de señalar, por esta idea de que en el manejo tradicional de las finanzas públicas del país, lo que corresponde es que cuando uno tiene ingresos en el lugar que sea, ¿no es cierto?, del Estado, todos esos ingresos se junten en el Tesoro Público de forma tal de que se puedan asignar de la mejor manera posible. Déjame explicar esto de otra manera, de otro ángulo. A ver. Imaginémonos que esto no se hubiera retirado. Eso significa que todos estos ingresos que vienen por precios extraordinarios del litio se iban a tener que gastar, a pesar de que eran ingresos gigantes, solo se iban a poder gastar en temas productivos asociados a Corfo. Y no se iban a poder gastar, por ejemplo, en reducir la lista de espera, en reducir, en avanzar en nuestro objetivo de país de vivienda, en las compras de autos a carabineros. Y cuando tú dices, pero se han expresado... Perdón, es que hoy día en la mañana el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo dijo en Tele 13 Radio que se podrían perfectamente haber ahorrado o destinarlo al Fondo de Estabilización Económica y Social. No necesario, claro. Ahí hay un ejemplo bien concreto de lo que se podría haber hecho con esa plata también. Sí, es que yo creo que son cosas distintas de nuevo. Insisto, si tú lo dejas en Corfo, eso significa que esos recursos después en el fondo los va a tener que gastar Corfo, o se van a dejar para otros temas futuros, ¿no es cierto? Y lo que yo estoy señalando es que lo mejor es que esos recursos vengan todos a la Administración General del Gobierno, lo que permite gastarlo no en temas genéricos ni en cosas que el Gobierno invente, sino que permite gastarlo en las prioridades definidas en la discusión presupuestaria. Esa es la forma en la que nosotros discutimos, no a nuestro Gobierno, sino históricamente en Chile.
hay un presupuesto que se define con el Parlamento, que dice cómo se tienen que gastar esos recursos, que refleja, si nuestro sistema democrático funciona bien, y yo creo que en este sentido sí lo hace, refleja las prioridades de la ciudadanía. Lo que pasa es que usted me pone dos alternativas nomás, o se quedaban en Corfo o pasaban a presupuesto general para definirlo, para gastarlo, pero lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que se podría haber destinado al Fondo de Estabilización Económica y Social, por ejemplo, o que se podrían haber ahorrado esos recursos. Bueno, hay una parte que se ahorró, pues. Sí, tienen que recordar que o sea, ¿está equivocado el vicepresidente del Consejo? No, es que cada vez que yo digo algo, tú me buscas plantear como que estuviera una... pero es que usted dice, una parte se ahorró, y lo que él dice es que lo que aquí de haberse hecho es haberlo ahorrado. Entonces, la pregunta es si... No, yo no sé cómo lo dijo el presidente del Consejo, que es una persona que es muy seria y creo que probablemente lo haya dicho bien. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que efectivamente una parte se ahorró. Y déjame explicarlo, y esto es conocido, por lo más tú perfectamente lo podrías conocer porque ha estado presentado los datos. Los ingresos extraordinarios del litio fueron en torno a 5 billones, ¿no es cierto? Y se retiró en torno a 3.4. Y esto está reflejado, de hecho, en la evolución patrimonial de Corfo. En los activos financieros de Corfo, cuando nosotros llegamos al gobierno, los activos financieros eran un poco menos de 200 millones de dólares a marzo del año 2022. ¿Ya? A diciembre del 2024, esos activos financieros eran 1.500 millones de dólares. Es decir, ha habido un ahorro. Lo que pasa es que en el fondo hubo ingresos tan grandes que una parte de esos ingresos, una parte importante, se traspasó a Hacienda para que se pudieran gastar como se gastan todos los recursos públicos justamente para responder a las necesidades del país. Entonces, allí, primero, como insisto, esto lo ha dicho Acevedo, exdirector de presupuesto, es el criterio que siempre ha utilizado el Ministerio de Hacienda y es el criterio correcto. Ahora, ¿yo por qué creo que se generó este revuelo? Probablemente por la magnitud del traspaso. Porque traspasos de esta naturaleza se han hecho muchas veces, por distintas razones, no solo en contextos de emergencia. ¿Y a qué se debe la magnitud del traspaso? La magnitud del traspaso se debe a la magnitud de los ingresos extraordinarios que hubo. Como hubo ingresos muy grandes, lo razonable era que esos ingresos se movieran de Corfo a el Tesoro para que se pudieran gastar de acuerdo al presupuesto. Esto, insisto, es algo que sabe cualquier director de presupuesto y persona que ha manejado las finanzas de nuestro país. Y eso es justamente lo que señalaba ayer el ministro. Ya, y el ministro de Mesa hacía cargo de un tema y probablemente parte de la discusión que estamos teniendo en torno a esto tiene que ver con el momento en el que este caso aparece. No digo esta denuncia porque no necesariamente el espíritu del cliente fue interpretado un poco como denuncia, pero cuando aparece esta información, y es en un momento en que estamos en pleno debate, en plena discusión respecto de la regla fiscal. Probablemente si no estuviéramos viviendo el momento fiscal que estamos pasando, habríamos interpretado o visto esta cuestión de otra forma. Parte importante de la razón también por la que se hace este traspaso de recursos tiene que ver con que los ingresos fiscales que se habían previsto fueron menos y se necesitó recurrir a los recursos que tenía Corfo por los mayores ingresos del litio para compensar ese menor ingreso fiscal. Estamos viviendo un momento complejo hoy día, entonces metamos también en la ecuación que nos instala el tema Corfo, ese momento con el desafío que está planteado, que reconoce el propio ministro Marcel y que ayer además queda súper abonado con la intervención del Consejo Fiscal Autónomo que llama al gobierno a recortar 1.500 millones de dólares de gasto. A ver, yo diría dos cosas al respecto. Efectivamente creo que esta conversación ocurre en el marco de esos debates y eso explica parte de la discusión. Pero diría dos cosas. Primero, revisemos el desempeño fiscal de los 3 primeros años del gobierno, para poner esto en perspectiva. Cuando nosotros llegamos al gobierno, llevábamos 10 años de déficit fiscal. Este es un dato del cual se habla bien poco, pero es bien relevante porque ha habido gobiernos de distintos sectores políticos que estuvieron en ese periodo, ¿no es cierto? Y cuando las personas dicen, mire, vamos a solucionar el problema fiscal, uno siempre podría preguntar, bueno, ¿qué pasó antes? 10 años de déficit fiscal. El año 2022 fue un año de superávit fiscal. Pasamos de un déficit fiscal de casi el 10% y llegamos a un superávit fiscal, 2021-2022. El año 2023 fue un año en que, al igual que el 2022, se cumplieron los compromisos en términos de gasto y meta fiscal. Y el año 2024... Considerando la transferencia de Corfo, ojo.
que es un dato no menor. Bueno, por supuesto, Connie, porque son los ingresos del país. Es como que tú me dijeras, considerando los ingresos del cobre, considerando el IVA. Por supuesto, todos los ingresos del país fiscales tienen que ser considerados. Esa es justamente la base del manejo de las finanzas públicas. Y una de las confusiones que existe acá es tratar los ingresos de Corfo como si fueran ingresos de Corfo. De otra cosa, llama. Claro, como que no le pertenecieran al Estado. Es una institución claro. pública, es una institución pública y muchas instituciones públicas en su quehacer reciben ingresos porque cobran algo, porque hay algún servicio, y todo eso el Estado lo incorpora en la arca fiscal. Y el año 2024 es el único año donde ha habido una diferencia, tal como tú lo señalabas, Connie, en el sentido de que hubo un déficit mayor a la meta que se había planteado el gobierno. Y el gobierno lo que ha dicho es que va a hacer todos sus esfuerzos para recuperar esa trayectoria que sí habíamos tenido el 2022 y el 2023 en materia fiscal. Eso es lo que se ha dicho. Pero fíjate tú que el debate principal, justamente del cual partió esta discusión, el reportaje inicial de The Clinic, se refería al año 2023. Porque allí es donde hubo el traspaso mayor. Y el año 2023 no se gastó más de lo que se dijo que se iba a gastar. Y se cumplió la meta. Por lo tanto, creo que, porque también algunas personas dijeron eso, que esto había sido una forma de que el gobierno gastara más. No, se gastó lo que estaba en la ley de presupuesto y en los temas que estaban en la ley de presupuesto. Ahora, déjeme ir al tema del Consejo Fiscal Autónomo, ministro, con este planteamiento de un recorte de gasto adicional por 1.500 millones para este año y lo antes posible en términos de planificación. El gobierno ¿para cuándo tiene previsto el gobierno presentar algún plan de recorte de gasto? ¿Y le cuadra o no le cuadra que el recorte debiera ascender a 1.500 millones, como dice el CFA? Bueno, tú, Connie, sabes muy bien que yo soy ministro de Economía. Lo sé. No me corresponde responder esa pregunta con el detalle que a mí me imagino a ti te gustaría. Ningún problema en que se pregunte, pero yo tengo la responsabilidad de contestar de esta manera. Lo que sí puedo hacer es repetir lo que ha dicho tanto el ministro de Hacienda como la directora de presupuesto. Lo que ellos han planteado hace pocos días en entrevista es que este es un tema que es relevante para el gobierno y el gobierno va a hacer sus mayores esfuerzos para recuperar esta trayectoria que habíamos tenido el 2022 y el 2023. Eso es lo que han planteado tanto el ministro de Hacienda y la directora, y son ellos los que tienen que abordar estos asuntos. Ya, pero déjeme preguntarle una cosa que usted como ministro de Economía debe saber y como economista más todavía. ¿Qué significa para un fisco tener que recortar 1.500 millones? Bueno, es que, insisto, sí... Más allá del detalle, no, es que si yo contesto... ¿Significa un cambio de prioridades? Yo no, digamos, yo no contesto estas preguntas como economista, sino como ministro de Economía, y lo que corresponde es que los temas fiscales los aborde el Ministerio de Hacienda. Creo que eso es lo que corresponde, y lo que yo he señalado acá es lo que ellos han dicho públicamente, que además a mí me parece muy valioso, porque acá se ha dicho el 2024 efectivamente hubo un resultado distinto al que se había planificado, y tenemos que trabajar para que el 2025 nuevamente tengamos un resultado de acuerdo a lo planificado. Es decir, el compromiso en materia fiscal del gobierno no está en cuestión, y tenemos que trabajar todo en conjunto para avanzar en esa dirección. Ahora, sí se puede trabajar desde su ministerio en temas de fomento para el crecimiento, para la permisología, la mayor inversión, etcétera. Es un tema que está estrictamente vinculado también con el tema fiscal. No, por supuesto. A ver, y estamos haciendo muchas cosas en esa materia. Primero, yo diría que a propósito de los recursos extraordinarios del litio, y esto también lo dijo ayer el ministro, nosotros cuando llegamos al gobierno, el 2022, como veíamos que los precios del litio estaban más altos, una de las cosas que hicimos en trabajo con Hacienda, con Corfo, fue crear el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que le llamamos DPS por sus siglas, que básicamente en términos bien simples significa gastar harto más en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y además orientarlo a los desafíos productivos ambientales del país. Y esto, si uno toma los 3 años de presupuestos que ha definido este gobierno conjunto con el Parlamento, estamos hablando de más de $300 millones, un aumento de más de 10% del gasto de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Así que, digamos, los recursos extraordinarios que hubo a propósito del litio no solo permitieron abordar diversos
desafíos sociales que son muy urgentes y indispensables de abordar, sino también productivos. Y también, por supuesto, nosotros estamos impulsando una agenda muy ambiciosa para que nuestro país pueda tener un crecimiento, un techo de crecimiento más allá del 2%, que es lo que tiene actualmente y que es lo que nosotros recibimos como gobierno, dicho sea de paso. Y uno de los cambios más importantes en ese sentido es la ley de permisos sectoriales, que yo espero que la logremos terminar, es decir, que se convierta en ley prontamente ahora, ojalá en marzo. Yo creo que están las condiciones para eso. Estamos conversando con el ministro de Economía, Nicolás Grau, aquí en el estudio en Infinita. Ministro, a propósito de ese último punto y la relevancia que tanto usted como y especialmente el presidente de la República ha destacado, sobre todo en este último año, ¿no?, de tener que avanzar para poder terminar con la permisología. Estoy un poco confundido, y ayúdame en esto, porque el ministro... Esa es mi idea, ayudar a solucionar confusión en esta... A eso lo invitamos. Exactamente. El ministro subrogante de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, dijo, a propósito del debate sobre Dominga, pero no me quiero meter todavía en Dominga, sino que quiero que me ayude a aclarar esta confusión que tengo, que la mal llamada permisología era un concepto de fantasía peyorativo para referirse a necesarias regulaciones, en el fondo. ¿Es un concepto de fantasía mal llamado permisología o es un problema que tenemos en Chile el de la permisología? Porque me cuesta entender que el presidente de la República, ustedes, estén peleando contra la permisología para poder avanzar más rápidamente en tramitaciones que permitan desarrollar proyectos de inversión en Chile, y al mismo tiempo luego el ministro de Medio Ambiente diga que en realidad es un término peyorativo que en el fondo no explica las necesarias regulaciones que hay en Chile. A ver, si tú revisas entrevistas mías o comentarios míos o intervenciones mías, yo nunca voy a hablar de permisología. Y por una razón que explicó el ministro subrogante Proaño. Cuando uno habla de permisología, pareciera querer, digamos, señalar que todos los permisos, todas las regulaciones son simplemente trabas y que no tienen ninguna razón de ser. Y lo que nosotros hemos planteado tanto en nuestro proyecto como también en el proyecto que lidera la ministra Roja y el subsecretario Proaño, es que los permisos sectoriales, los permisos ambientales, buscan regular aspectos que son importantes. Por ejemplo, este ejemplo que yo he utilizado muchas veces, cuando uno está en Chile, en un edificio, y hay un terremoto fuerte, tú, a pesar, probablemente todos nos da susto eso, pero uno tiene cierta convicción de que el edificio no se va a caer. De que no se va a caer, efectivamente, porque cumple con regulaciones. Porque hay buenas regulaciones. Cuando uno va a un restaurante, uno no quiere intoxicarse en ese restaurante. En fin, ¿no es cierto? El tema acá, y que lo hemos trabajado con Medio Ambiente, también en su proyecto de ley, es que nosotros estamos totalmente convencidos que es posible mantener el estándar regulatorio, es decir, responder a esos riesgos, abordar esos riesgos que son muy importantes, reduciendo sustantivamente los tiempos. Nuestro proyecto de ley va a permitir reducir los tiempos al menos entre un 30 y un 70% de los permisos. Porque también es cierto que cuando uno compara Chile, y esto por supuesto no lo creamos en el gobierno, viene hace décadas, pero cuando uno compara nuestro país con otros países que tienen estándares regulatorios exigentes, pues yo estoy seguro que quienes nos escuchan no quieren que bajen los estándares ambientales o no quieren que bajen los estándares de construcción. Pero cuando uno compara Chile con países con estándares regulatorios similares, vemos que efectivamente los tiempos en Chile son muy largos. Ya, ahora, entonces el problema, en resumen, el problema es que tenemos una institucionalidad regulatoria que es ineficiente porque resguarda esos riesgos que son importantes de resguardar con tiempos totalmente excesivos y fuera de rango internacional. Y eso es lo que nosotros hemos abordado de forma decidida en nuestra distinta reforma. Por eso, no es una disquisición semántica simplemente respecto del concepto. Hay una cuestión de fondo que tiene que ver con los tiempos para los permisos. Lo que pasa es que lo que ha dicho el subsecretario, y que yo comparto en el fondo, es que nunca hay que olvidar que la regulación busca proteger a la sociedad de ciertos riesgos relevantes. Lo importante es que lo podemos hacer mucho mejor. Claro, ahora, él apunta a ese tema cuando en el caso del proyecto minero Dominga no es la regulación en estricto rigor lo que ha trabado el proyecto, sino que más bien las resoluciones más bien de características políticas que han recaído 3 veces sobre los comités de ministros. ¿Cómo mira eso? Porque eso también finalmente genera, al final del día, no sabría decirle si una traba o una postergación de una resolución que todavía mantiene en vilo o en ascua un proyecto que ya lleva demasiado tiempo. Más allá, si le gusta o no le gusta, no le voy a pedir que se definan esto, porque entiendo las complicaciones propias de lo que significaría pedirle que se parapete en algún lugar o en otro sobre el proyecto Dominga. Pero no es un problema, o sea, dicho en simple, el problema de Dominga no es si Dominga se ha encontrado con digamos, exigencias regulatorias de larga data, sino que más bien con decisiones políticas del comité.
A ver, yo creo que es muy importante, y de esto también no necesariamente se conoce el tema en profundidad, entender bien qué es lo que tiene que hacer un comité de ministros. ¿Cuál es la función de los ministros? Los ministros son autoridades políticas, sí, pero son autoridades políticas que en el comité de ministros tienen que tomar sus decisiones de acuerdo a elementos técnicos. Ese es el mandato de los ministros. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Cuando hay una reclamación, lo que ocurre es que el Servicio de Evaluación Ambiental toma esa reclamación, se lo manda a los distintos servicios involucrados en los ámbitos abordados en esa reclamación, le pide a esos servicios que manden informes abordando estos puntos, y luego el Servicio de Evaluación Ambiental presenta esto al Comité de Ministros y le hace una sugerencia, y el Comité de Ministros es el que finalmente decide. En este caso en particular, cuando a mí me tocó abordar ese proyecto, que fue hace un buen tiempo, porque en el segundo Comité de Ministros yo no participé, siguiendo justamente el fallo respecto a los criterios de inhabilidad. En ese momento hubo 10 informes de distintos servicios, y 7 de ellos, estos son servicios, la mayoría de ellos netamente técnicos, 7 de ellos tenían reparos estructurales al proyecto. Y por eso la recomendación del SEA en su minuto fue rechazar el proyecto al Comité de Ministros. Por lo tanto, lo que yo hice y lo que hicimos todos los ministros que allí participamos fue, a pesar de que somos autoridades políticas, tomar nuestra decisión en base a elementos técnicos. Esto es público. O sea, los informes que mandan los servicios al SEA para ser presentados en el Comité de Ministros se pueden descargar de la página del SEA. Claro. Y ahí cualquier persona puede ver que son 7 de 10 los que hicieron este planteamiento. Por lo tanto, en este caso en particular, como en todos, pero de este se ha hablado mucho más por razones obvias, nosotros siempre hemos votado de acuerdo a consideraciones técnicas. De hecho, siempre hemos votado con las sugerencias del SEA, que es justamente la institución técnica. Ahora, hay otra discusión más, digamos, de política pública general respecto a cuál es el valor que tiene un comité de ministros en un contexto como este, y la opinión de política pública que ha dado el Estado, digamos, nuestro gobierno, está en el proyecto de la ministra Rojas, donde lo que se propone es eliminar el comité de ministros. Eliminar el comité, sí. Que es otra discusión. Mientras exista ese comité, lo que tienen que hacer las personas que participen en ese comité es tomar decisiones en base al mandato que cada uno tenemos en ese comité. ¿Está en un zapato chino en este minuto el gobierno y eventualmente el Tribunal Ambiental también por la interpretación del nuevo fallo respecto a Dominga, o no? Porque no queda claro, y usted debe entenderlo mucho mejor que yo me declaro bien, cuesta entender los alcances. De hecho, se habla de que esta cuestión ya a esta altura, lo decía el diario Financiero otro día, un caso fascinante para el derecho administrativo. Aquí están todos los profes de derecho administrativo fascinados tratando de entender cuál es el alcance, y ahora el Tribunal Ambiental, respecto del proyecto Dominga, determinó que el Comité de Ministros incumplió la sentencia anterior en su votación del 8 de enero, pero además también gatilló una serie de interpretaciones respecto de esta nueva resolución, y si es el SEA o es de vuelta el Comité de Ministros el que tiene que pronunciarse de manera definitiva. ¿Cómo ha leído el gobierno esto? Bueno, en este tema se refirió el ministro subrogante Proaño, y lo que señaló él es que nuestra lectura del fallo es que no se está pidiendo que se repita el comité, sino que lo que se está pidiendo, entre otras cosas, es al Servicio de Evaluación Ambiental, digamos, tomar una decisión respecto a la decisión que tomó el comité. Y a juicio del Ejecutivo, esa no es una atribución que le corresponde a esa secretaría, que es una secretaría técnica, y por tanto aquello se va a apelar. Eso es lo que hemos señalado. Hay un comunicado también del Ministerio de Medio Ambiente. Como este es un tema que se va a abordar de manera, digamos, en un canal judicial, a mí no me corresponde hacer mayores comentarios al respecto. Lo que yo puedo comentar es lo que señalé antes, en el fondo, los comités de ministros en los que yo he participado, y explicarle también un poquito más a la ciudadanía cómo funciona esto. Y que yo creo, lamentablemente, cada vez que hay una decisión del Comité de Ministros, siempre la parte que no queda contenta acusa que es una decisión política que no está basada en elementos técnicos. Déjame recordar un caso que fue exactamente lo opuesto, que esto lo he comentado en otra entrevista. La decisión del Comité de Ministros de los bronces integrados. Estos casos son exactamente iguales, pero al revés. ¿En qué sentido? En ese caso, el SEA regional rechazó el proyecto. Sí. Los bronces, o sea, Anglo,
hizo una presentación al Comité de Ministros. Cuando se hizo esa presentación al Comité de Ministros, nuevamente el SEA lo que hizo fue mandar a los distintos servicios involucrados. Los servicios involucrados evacuaron sus informes. Esos informes decían, todos ellos, que el proyecto estaba bien. Y, por tanto, el Comité de Ministros, también de manera unánime, lo que hizo fue aprobar ese proyecto. Exactamente opuesto, porque en el caso de Dominga hay digamos, una definición regional que es aprobar y el Comité de Ministros rechaza después. En el caso de los bronces hay una decisión regional que es rechazar y después el Comité de Ministros revierte. Pero en ambos casos, el Comité de Ministros hizo siempre lo mismo. Es decir, revisar los informes técnicos, seguir la sugerencia del SEA. En un caso, digamos, el mundo más ambiental, en los bronces integrados, dijo que el Comité de Ministros era un espacio político, esto es una decisión política. En el caso de Dominga, la industria dijo lo mismo. Entonces, mi impresión en esto es que nosotros... Es que mejor que desaparezca el comité. Nosotros siempre hemos actuado de acuerdo a consideraciones técnicas, fortaleciendo la institucionalidad, fortaleciendo más el SEA, que yo creo que hace una gran labor, a pesar de que no tiene tan buena prensa, pero hace una gran labor técnica, sólida. Y sin embargo, siempre esto se aborda de la misma manera y hay muy poca conciencia de qué significa cuidar la institucionalidad. Esa es mi visión del tema. Y por eso, y esta visión, a pesar de que yo no lidero esta parte, porque lo lidera con toda razón la ministra Rojas, está justamente detrás de nuestra propuesta legislativa. Ministro, usted pone el tema de los bronces y ayer conocimos la noticia de esta integración entre Andina y los bronces que va a generar un distrito minero que puede terminar transformándose en el cuarto más grande a nivel internacional, con un aumento de 120.000 toneladas anuales de producción desde el año 2030. Decía Marcos Lima hoy día en el Mercurio que esto es un cambio de paradigma y que puede ser como la punta del iceberg de una nueva estrategia de desarrollo finalmente para el país. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que esta es una gran noticia y te agradezco, Connie, que me preguntes de esto, porque yo jamás pensé que en una entrevista de este tipo, dado que todas las urgencias que tenemos y toda la discusión y la efervescencia... Pues. No, bueno, lo comparto. Yo creo que esta es de las noticias más importantes económicas que hemos tenido el último tiempo. Y déjenme explicar por qué. Primero, porque este es otro ejemplo de todo lo positivo que puede ser para el país una buena articulación público-privada. Que es bien sui generis esta articulación público-privada y puedo explicarlo eso a continuación. Y que nuevamente bajo el liderazgo de Codelco, el gran acuerdo que hizo Codelco con SQM a partir del mandato que les dio el presidente, es otro ejemplo de aquello. Son acuerdos que en términos simples crean valor. Aquí lo que está sucediendo es que a propósito de este acuerdo, se van a poder digamos, extraer 120.000 toneladas más al año, lo que implica digamos, una ganancia general para el país de en torno a $5.000 millones, el total del proyecto. Así que es muy, muy importante. Y además es muy, yo diría, es notable esta ganancia, porque esto ni siquiera requiere más inversión. O sea, acá en el fondo lo que sucede es que son dos operaciones que están contiguas, y el solo hecho de que ellas trabajen estas operaciones, digamos, la planificación de estas operaciones, la hagan en conjunto, es decir, la gestión minera sea realizada en conjunto, permite grandes ganancias de eficiencia para ambas compañías, para tanto Anglo como Codelco. Entonces es una articulación público-privada que sin mayor inversión va a poder implicar una gran ganancia para el país. Y aquí yo, bueno, aprovecho esto obviamente para felicitar lo que ha hecho Codelco, dirigido por Máximo Pacheco, porque realmente le han mostrado al país la gran relevancia que significa para nosotros y la ganancia que tenemos en tener esta empresa estatal que es osada, que es moderna, y que es muy ambiciosa en sus articulaciones público-privadas. Ministro, ¿podría ser un desafío? ¿Usted se lo tomaría como un desafío el proyectar este tipo de alianza a otros sectores productivos? Bueno, es que en parte es lo que hemos buscado hacer, Connie. Bueno, en el sector minero en general, ¿no es cierto? Toda la estrategia nacional del litio está lleno de esto. Enami lo está haciendo. Este año 2025 nosotros vamos a conocer cuáles van a ser los socios de Enami, que ellos están en ese proceso de definición para los salarios de Alto Andino. Vamos a conocer también el socio o los socios de Codelco en Maricunga.
Y además vamos a terminar todo el proceso asociado al acuerdo de Codelco y SQM. Así que va a ser un gran año en materia público-privada. Ahora, la articulación público-privada tiene distintas características. Déjame dar otro ejemplo súper importante. Lo que está haciendo ENAP en Magallanes con las empresas privadas que van a hacer el desarrollo de hidrógeno verde. Allí el punto de partida es que ENAP tiene condiciones muy favorables en materia portuaria por los sitios que tiene y eso ha implicado algunos MOU, algunos memorándum de entendimiento, es decir, preacuerdos, digamos, entre ENAP y diversas empresas para desarrollar estos temas en conjunto. Y esto ha ido incluso más allá porque HIF, que es una de estas empresas, ha explorado junto con ENAP la posibilidad de que participen juntos también en el negocio, que es este negocio de utilizar el hidrógeno verde para producir combustible sintético, que es un combustible carbono neutral. Y hay muchos, yo diría, ejemplos de esta naturaleza en que lo que se ilustra, a mi juicio, es que la articulación público-privada debe ser bien pragmática, bien flexible, en algunos casos participando en la operación directamente como lo hace Codelco, en otros casos haciendo estas articulaciones como lo hace ENAP, y en otros contextos pueden ser articulaciones que no necesariamente impliquen que el Estado va en la propiedad o va en la gestión de la operación, pero sí tiene un rol coordinador, articulador. Y todas estas cosas crean valor. Así que creo que yo diría esta aproximación transversal de nuestra estrategia económica que hemos planteado de la necesidad de la articulación público-privada, este MOU que hemos conocido de Anglo American con Codelco es un gran ejemplo en ese sentido. Ministro, yo sé que está apuradísimo porque tiene compromisos, pero en una línea o en las que usted quiera, porque usted administra su tiempo, desafíos para este último año de gobierno, para su cartera. Usted cree que yo administro mi tiempo, pero eso no es tan cierto. ¿Cómo le cuento que eso no es así? Yo sé. Trato de hacer lo mejor posible. Mire, a ver, hay distintos ámbitos, pero yo diría dos cosas. Lo primero es que el 2024 volvimos a crecer, pero eso hay que mantenerlo y desarrollarlo con la mayor fuerza posible, y desde la perspectiva de nuestro ministerio, eso es acelerar la inversión. Así que nosotros vamos a continuar con lo que hicimos el 2024, mucha gestión para, sin bajar los estándares regulatorios, justamente lograr acelerar esos proyectos. Hay muchas cosas que tienen que pasar, está mismo el acuerdo del COSECUM que lo tenemos que terminar de concretar este año. Y después está lo legislativo, que no tengo tiempo para decir todos los proyectos que nosotros tenemos, pero deja comentar tres, que son súper importantes para nosotros. Uno, permisos, que yo espero que lo logremos cerrar en marzo. Hicimos muy buen trabajo con la Comisión de Economía del Senado, liderada por el senador Rojo Edwards. Alcanzamos en tiempo récord a ver como un tercio de los artículos, son como 160 artículos. Yo creo que en marzo vamos a terminar de sacar eso, y es un proyecto clave para el desarrollo del país, porque tal como decía antes, podemos reducir de manera muy sustantiva los tiempos, dar más certeza sin bajar el estándar regulatorio. Déjame un ejemplo súper concreto de cómo funciona esto, súper gráfico. En la actualidad, por distintas razones, estos permisos se piden de forma secuencial. Es decir, si tú tienes que pedir 3 permisos sectoriales, primero pides uno, después con ese resuelto, al otro, parte el otro. Una de las cosas que hace el proyecto es que dice todo se hace paralelo. Eso no baja en nada el estándar regulatorio, pero te permite ir mucho más rápido. Para decir un ejemplo bien concreto. Ahí tenemos uno de los temas. Lo segundo es la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que es esta institución del Estado que nos va a permitir que los bancos, tanto Banco Estado como los bancos privados, puedan prestar mucho más a las empresas para que puedan hacer sus transformaciones tecnológicas. Chile invierte muy poco en I+D. Y una de las razones por la que invierte poco en I+D es porque falta acceso al mercado financiero. Y falta acceso porque muchos de estos proyectos tienen riesgos. Entonces, los bancos hacen las evaluaciones que les corresponde hacer y, dados los riesgos que tienen, no les prestan. Lo que va a hacer esta agencia, entre otras cosas, es que va a dar garantías para esos préstamos, y eso va a permitir que los bancos puedan prestar y, por tanto, se pueda acelerar la transformación productiva de las empresas. Eso ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados con amplísimo consenso, solo votó en contra el Partido Republicano. Y la primera recepción que tuvimos en la Comisión de Hacienda del Senado, que lidera el senador Kast, fue muy positiva también. Es un proyecto súper importante para el desarrollo de nuestro país. Y lo tercero, ley de fraccionamiento en materia pesquera. Eso también es relevante. Allí ya se votó en la Comisión de Pesca del Senado con bastante acuerdo también, y eso, por tanto, tiene que ir a la Comisión de Hacienda y ahora a la Sala. Todos estos proyectos
debieran estar antes de la cuenta pública, y son proyectos muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Así que, en resumen, acelerar la inversión, mucha gestión, y al mismo tiempo algunos proyectos que son claves para el desarrollo de nuestro país. El ministro de Economía, Nicolás Grau, conversando esta mañana con nosotros en el estudio. Gracias, ministro. Oye, Chao, ministro, una gracias. última cosa muy, muy breve, pero lo conversamos en off con Juan Manuel. Ayer estuve en Chiloé. El 2026, en enero, si recuerdo bien, el 19 de enero, se cumplen 200 años de la anexión de Chiloé a Chile, que es un evento muy importante para el país y, por supuesto, para Chiloé. Estuvimos presentando un plan con los alcaldes y con el gobernador. Pero más allá de hablar del tema económico, que por supuesto fue el motivo de mi visita, quiero resaltar lo importante que son estos hechos, y ojalá podamos hablar más de aquello, porque es un evento histórico de máxima relevancia, que va a tener. Nosotros vamos a hacer un plan en temas de cultura, MOP, agricultura, distintos ministerios involucrados en Chile. Así que contarles también. ¿Con puente incluido en el O sin anuncio? puente. Bueno, el puente ya lleva un 50%. Yo crucé obviamente el canal de Chacao y uno puede ver ahí la obra. El gobernador, de hecho, resaltaba que este puente, que las proyecciones es que va a estar inaugurado el 2028. Este es un puente que está siendo ya visitado por universidades y por personas con un interés en la ingeniería del proyecto, porque es realmente una obra de la cual vamos a estar muy orgullosos como país, una obra en términos ingenieriles. O sea, Chiloé no solo va a tener todos sus atractivos culturales, por ejemplo, la ruta de iglesias, que la fui a visitar, y sus atractivos naturales, en fin, sino que además va a tener esta obra ingenieril de la cual estoy seguro nos vamos a sentir muy orgullosos como país. Ministro, ahora sí. Gracias por haber venido Muchas gracias esta mañana a la a radio. Chao, ministro, gracias. 8:43 minutos.